Y dice la palabra de Dios: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Yo digo ahí, ¿verdad? Vamos ampliando, con la forma en que vivimos. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Tal como Dios nos ha perdonado a todos nosotros por medio de Cristo. Padre, te alabamos en esta mañana. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Padre, en esta hora te pido, Señor, que yo mengue y que seas tú quien te entrones en este lugar y puedas ministrar a través de tu Espíritu Santo este mensaje que has querido traernos como casa de fe. Que seas tú, Señor, el centro de toda nuestra vida y de nuestra celebración. Que seas siempre tú el motivo, Señor, de nosotros poder avanzar conforme a Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Saben que para hablar de carácter hay muchas cosas. No vamos a poder ver tantas cosas hoy, pero sí vamos a ver algunos puntos que tenemos que tomar en cuenta como personas nacidas en nuevo, como personas nuevas en Cristo. Y ayer yo asistí, les voy a hacer esta breve anécdota. Bueno, es real. Ayer asistí a una celebración donde premian a los niños. Es en el lugar donde laboro, premian la excelencia escolar de los niños de entre 5 y 6 años. También están los adolescentes que están como entre 12 y 13 años, 11, 12, 13, pero también premian a los que van para la universidad, ya los que han terminado el sexto, que era el cuarto antes, y ya van a la universidad. Y lo que más me impactó y conecté con el mensaje que el Señor había puesto en mi corazón fue ver a una niña. Y dije, no puedo dejar de testificar, porque todo lo que el Señor permite que veamos es con un propósito. Y esta niña era del grupo de los más pequeñitos, entre 5 y 6 años. Para mí ella tenía 5, pero es una niña que ganó el premio máximo a la excelencia escolar. Pero también ella se le permitió dar la palabra de gracia a una niña de 5 añitos. Y cuando yo la vi caminando, era muy notorio que ella tenía un problema en sus huesos. Luego me enteré que ella tiene este tipo de huesos que se fracturan fácilmente, huesos de cristal creo se llama. Y esa niña, ella usa andador. Ella dijo que ella no iba a usar su andador, que ella iba a caminar al pasito y ella iba a ir a subir por sus propios pies a dar las palabras de gracias. Ella subió. Su mamá la ayudó porque había un escaloncito y ella lo subió con mucho cuidado. Y cuando esa niña tomó el micrófono y nos brindó esa sonrisa tan hermosa, digo yo, wow, Señor. Ella agradeció por todo ese evento, por su premio, por sus padres, le agradeció a Dios muy brevemente. Pero lo que nunca se borró de su rostro fue esa sonrisa. Una niña ya de 5 años, haber pasado por procesos de salud y en su cuerpo, no escatimó esfuerzo para subirse ahí, agarrar ese micrófono con una sonrisa, con un ánimo que muchas veces un adulto, porque tiene algún padecimiento, incluso hasta puede ser un leve dolor de cabeza como me ha pasado a mí, postergamos cosas. Y eso me habló a mí y me hizo conectar con el mensaje de esta mañana de carácter. Esa niña de 5 años tomó la decisión de modelar un carácter. ¿Qué clase de carácter modeló ella? Ella modeló un carácter primero firme, modeló un carácter de alegría, de agradecimiento, de humildad. Y la lección más grande fue que a su edad ella
lo hizo de manera espontánea, hermosa. Ella no dijo, bueno, no me puedo subir ahí porque me puedo fracturar. Ella decidió no usar su andador, su caminador, para ella subirse y dar las gracias. Entonces, eso se lo quería compartir porque creo que mi vida entera la voy a recordar a esa niña, porque fue impresionante lo que yo vi en su rostro, esa sonrisa, aún en la situación en la que ella está. Gracias, Señor. Y para avanzar en nuestro mensaje de esta mañana, vemos que el Señor en estos versículos de Efesios 4, nos da una referencia, ¿verdad?, de cómo debemos de ser nosotros, de cómo debemos desarrollar un carácter nosotros como hijos de Dios. No podemos quedarnos igual. Por eso yo quiero ir desarrollando, antes de entrar en unos puntos que les voy a traer, cuál es el carácter que debe modelar un hijo de Dios. ¿Cuál es el carácter que debemos de modelar? Aquí yo tengo unas notas que dice que debe de ser una motivación interna de hacer lo correcto en todo tiempo, conforme a la palabra de Dios. Si es una motivación que debemos de tenerla nosotros mismos. Hay muchas personas que creemos que nuestro motivador debe de ser otra persona. Si mi amigo no me motiva, si mi esposo no me motiva, si mis hijos no me motivan, yo posiblemente no voy a hacer eso, no voy a dar el siguiente paso. Pero cuando se habla de carácter, debe de ser una motivación interna que nosotros tengamos de desarrollar un carácter correcto. Un carácter conforme a la vida que nosotros hemos decidido vivir. Y nosotros todos hemos decidido vivir, los que estamos aquí, una vida conforme a Cristo, porque estamos aquí todos juntos y estamos por una razón, estamos por Él, no estamos por más nadie. O sea, venimos porque también venimos a estar en familia, venimos a compartir, pero el principal motivo de que estemos aquí es Cristo Jesús. Amén. Entonces, nuestro carácter, dice aquí en mis notas, debe de ser la respuesta sabia ante la presión de una situación. Eso nos habla de integridad. Muchas veces nosotros podemos manejarnos de acuerdo al momento, podemos manejarnos de acuerdo a la situación, pero ¿saben qué? Nuestro verdadero carácter va a salir a la luz en una situación de presión que nosotros nos encontremos. Por eso es que nosotros no podemos solos desarrollar el carácter conforme a Cristo. Necesitamos profundizar en la comunión con el Señor para poder desarrollar un carácter conforme al carácter que describe la palabra debe tener un hijo de Dios. Amén. Entonces, esto de integridad es algo con uno mismo. La integridad no tiene que ver con lo que el otro piensa de mí, sino la integridad tiene que ver con mi interior, porque cuando soy íntegro, cuando soy íntegra, yo voy a actuar conforme a los valores que yo tengo en mi corazón, no importa dónde yo me encuentre, con quién me encuentre, si estoy sola, si estoy solo. Yo voy a actuar conforme a mis valores en todo tiempo. No me voy a adaptar conforme a la situación que esté viviendo. Una cosa es que tú, ¿verdad?, vas a compartir en diferentes ambientes, pero otra cosa es que tu carácter tú lo vas a cambiar de acuerdo al ambiente, porque ya ahí serías una persona sin carácter. ¿Sí me explico? Entonces, el carácter trasciende muchas cosas, trasciende cultura, trasciende generaciones, lenguaje, edad, sexo. El carácter trasciende todas esas cosas, trasciende la nacionalidad, trasciende todo lo que ustedes o nosotros hemos encapsulado. Muchas veces el carácter lo queremos atribuir a nuestro entorno, únicamente a lo que recibimos de nuestra familia, pero el carácter trasciende más allá. Es verdad que nosotros tenemos una marca de nuestra familia porque está la genética, pero el carácter se desarrolla de manera individual y debe de haber una intencionalidad en el desarrollo de nuestro carácter. Amén. El carácter se refiere a las cualidades y valores
que una persona adquiere a lo largo de la vida y reacciona en base a estos, o sea, a esos valores y a todas esas cualidades que nosotros adquirimos. Sin embargo, cuando venimos a Cristo, nuestro carácter se renueva en Él. No podemos seguir actuando de la misma manera en que hacíamos antes de conocer a Cristo. ¿Están de acuerdo con eso? Amén, gloria al Señor. Entonces, ¿están de acuerdo en que si nosotros como personas somos de una forma, de una manera, podemos reaccionar tal vez de manera X en una situación antes de venir a Cristo? ¿Están de acuerdo que nuestro carácter puede cambiar entonces cuando venimos a Cristo? ¿Verdad que sí? Nosotros podemos tomar la decisión porque ya nosotros no somos como antes, y vamos a leer luego unos versículos. Aquí les quiero compartir lo que dice 2 de Corintios 5:15 en la Nueva Traducción Viviente. Si pueden ir proyectando los versículos, porque todavía no vamos a ir desarrollando, las cualidades. Dice aquí 2 de Corintios 5 del 15 al 17, Él murió por todos para los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. Voy a hacer una parada antes de comenzar. Antes de nosotros venir a Cristo, evaluábamos a las personas desde nuestro punto de vista humano. ¿Y cuál es ese punto de vista humano? Nos encanta evaluar a otro y decir, esta persona es muy enojado, es muy altivo, es una persona que no es firme, es irresponsable, no cumple con sus promesas, y comenzamos a hacer una serie de evaluación desde nuestro punto de vista humano, y lo último que hacemos es hacer una evaluación interna de lo que nosotros estamos haciendo, porque cuando es desde el punto de vista humano, entonces vamos a comenzar a ver todos los defectos en otros. Sin embargo, no estamos viendo que eso que estamos haciendo es un defecto también que debemos de corregir, porque nosotros ya no vamos a actuar conforme al punto de vista humano. Eso es algo que tenemos que desarrollar y buscar intencionalmente, porque no es fácil. No es fácil, es muy complicado. Y siguiendo dice, ¿qué tan diferente lo conocemos ahora? Eso significa que todo, me volé una parte, vuelvo atrás. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde nuestro punto de vista humano. O sea, aparte de evaluar a otros desde nuestro punto de vista humano, también pensábamos de Cristo desde nuestro punto de vista humano. Pero dice aquí, ¿qué tan diferente lo conocemos ahora? Eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una vida nueva ha comenzado. Y cuando una vida nueva comienza en nosotros, no podemos seguir actuando desde el punto de vista que actuábamos antes de conocer a Cristo. Entonces siempre, lo que decía mi hermano, lo sobrenatural debe de estar en nosotros y con nosotros, porque cuando queremos evaluar a una persona desde el punto de vista humano, el Espíritu Santo, que es el que nos da la nueva vida, nos va a jalar y vamos a sentir, hey, espérate, que no lo estás haciendo bien. Entonces, ¿cómo debemos de actuar nosotros? Viendo a Cristo en cada persona. Si una persona está actuando mal, no podemos actuar peor porque esa persona está actuando mal. Si una persona nos ofende, no la podemos ofender porque me ofendió. Eso no significa que nosotros vamos a tener un carácter que vamos a permitir que todo el mundo haga lo que quiera con nosotros, porque cuando entremos acá en los puntos que les quiero resaltar, vamos a resaltar que el número 1, nuestra referencia para desarrollar un carácter como hijos de Dios debe ser Cristo. Debe ser Cristo. Y vamos a leer aquí lo que nos dice la palabra. Le dije que vamos a ver muchos versículos en Mateo 11, 25, o sea, Mateo capítulo 11, versículos del 25 al 30.
Vamos a buscarlo aquí. Del 25 al 30. Dice acá, vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice acá la palabra de Dios. En esta ocasión Jesús hizo la siguiente oración: Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños, como esa niñita que yo les comentaba, que tuve el privilegio de ver ayer. A veces decimos, ¿y cómo sucede esto? El Señor lo hace. Y nosotros los adultos tenemos que estar dispuestos a ser como niños para que el Señor nos revele todas esas cosas. Dice, sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto al Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar, y la carga que les doy es liviana. Por más fuerte que sea la carga, el Señor no nos va a dar una carga que no podemos llevar si decidimos llevar su yugo, que es ligero. Y dice él, permítanme, déjenme enseñarles. Déjenme enseñarles. Por eso es que nuestra referencia debe de ser Cristo, porque Él nos enseña. ¿Y cómo Él nos enseña? Él nos dejó todo. En esos mismos versículos que nosotros estamos leyendo, vemos que Él dice que es manso y que es humilde. Pero si nosotros leemos los evangelios, vamos a entender la mansedumbre y la humildad de Cristo Jesús y cómo nosotros podemos operar de esa manera. Amén. El Señor, cuando lo confrontaban, que Él daba una respuesta contundente, Él lo hacía siempre con respeto. Él nunca lo hizo de una manera para exaltarse, aún pudiendo hacerlo. Fíjense que el Señor fue muy confrontado por los fariseos en la época que Él estuvo en la tierra, y Él sí les contestaba, pero lo hacía de una manera diferente a como quizás nosotros digamos, pero ven acá, el que me habla así, yo no barajo ese pleito, o sea, yo soy Dios, pudo haber dicho él, pero no lo hacía así, porque él lo que hacía en la firmeza y la autoridad que lo hacía siempre con la intención de llevar una enseñanza y de llevar algo bueno a la vida de esa persona que lo estaba confrontando. Y la pregunta es, ¿estamos nosotros cuando alguien nos confronta dejando un mensaje que pueda hacer que esa persona cambie su forma de ver las cosas o que vea a Cristo a través de nosotros? Nosotros debemos de reflejar a Cristo en nosotros. ¿Saben qué? Cristo carga la imagen de Dios y nosotros estamos llamados a cargar la imagen de Cristo. Entonces, eso me lleva a mí a definir también que el carácter es nuestra imagen. El carácter es nuestra imagen. Y vamos a verlo a la luz de la palabra. Vamos a buscar Hebreos capítulo 1, ejercítenla aunque sea en el celular su Biblia. Hebreos 1:3. Capítulo 1, versículo 3. Hebreos. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Y van a ver, yo lo voy a leer en las dos versiones. Gloria al Señor. Dice aquí, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Dice aquí que el Hijo
lleva consigo o irradia, ¿verdad?, la gloria de Dios y expresa el carácter de Dios. Y si lo vamos a ver en la Reina Valera, ese mismo versículo dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, o sea, imagen y carácter es lo mismo. Imagen te habla a ti de marca, te habla de sello, te habla de carácter. Cuando usted quiere desarrollar su imagen, usted debe desarrollar un carácter que lo represente. Y en este caso nosotros estamos llamados a desarrollar el carácter de Cristo, porque somos nueva criatura en Él. Y si nosotros persistimos en nuestro carácter, eso no se hace de un día para otro, hermanos. Nosotros tenemos un carácter y muchas cosas que arrastramos desde nuestra infancia, de nuestras familias. Pero si estamos aquí, hemos nacido de nuevo, de manera intencional debemos de permitirle al Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos ayude a trabajar en nuestro carácter y que nos ayude a nosotros adquirir todas esas cualidades que leemos en la palabra que tenía Cristo Jesús al cargar la viva imagen de Dios en Él, el carácter de Dios en Él. Amén. Entonces, hay muchas cosas que nosotros tenemos que trabajar. Yo trabajo en eso todos los días de mi vida, porque como les dije, no es fácil, pero tampoco es imposible. No es imposible. Entonces hablamos de imagen en cuanto a Cristo, en cuanto a nuestra referencia que es Cristo. Hablamos de mansedumbre, que los vimos ahí en esos versículos que leímos, de humildad, de comunión constante. Esos mismos versículos que acabamos de leer fue una oración, era una oración que estaba haciendo Cristo. Y Él mismo, siendo Dios, tenía comunión constante con su Padre. Entonces, ¿tenemos nosotros comunión constante con nuestro Padre para poder desarrollar el carácter de Cristo en nosotros? Eso nos va a llevar a nosotros toda nuestra vida. Pero si no iniciamos y somos constantes en eso, vamos a ir perdiendo mucho terreno. Vamos a llegar. Pero si comenzamos de manera intencional a anhelar desarrollar el carácter de Cristo en nosotros, nos vamos a convertir, vamos a ir convirtiéndonos en esa estatura de ese varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. No se me aburran, vamos a llegar, vamos a desarrollar esto, y yo sé que no nos vamos a ir de aquí como entramos. Nos vamos a ir de aquí con una convicción de lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros trabaje en nuestro carácter como hijo de Dios. Obediencia. Jesús llevó una vida de obediencia al Padre, y nosotros estamos llamados también a llevar una vida de obediencia. A veces nosotros andamos en rebeldía total y a veces ni cuenta nos damos que estamos en rebeldía total. Rebeldía no es solamente usted rebelarse, y hacer un movimiento de rebeldía. No. Cualquier cosa contraria a lo que usted debe de hacer es rebeldía. Si en su casa usted tiene que hacer algo y decide no hacerlo porque usted quiso, usted está en rebeldía. Con sus padres, con su familia, con quien usted viva, está en rebeldía. Si usted sale de aquí, viene aquí con una convicción de lo que debe de hacer, y cuando sale decide hacer otra, está en rebeldía. Entonces, debemos de cultivar la obediencia y rechazar la rebeldía. Si nosotros estamos llamados en la posición que estemos a tener esa asignación que el Señor nos ha dado y postergamos o dejamos de hacerla como debe de hacer, estamos en rebeldía. Entonces tenemos que aprender a desarrollar esas cualidades de Cristo como nuestra referencia de vida para nosotros poder avanzar en cultivar un carácter correcto, un carácter de un hijo de Dios. Cuando Jesús estaba en Getsemaní, que lo podemos encontrar en los evangelios, en Mateo lo pueden buscar, no lo voy a leer por tema de tiempo, en el capítulo 26 pueden leer del 36 en adelante. Él fue ya en los últimos momentos que le quedaba para él proceder a la cruz. Él subió al Getsemaní con sus discípulos y él fue a orar. Y él le pidió al Padre que si era posible pasara de él esa copa, porque él sabía lo que iba y a lo que se iba a enfrentar.
pero su oración concluía diciendo: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces eso nos habla a nosotros de un corazón obediente. Nosotros podemos derramar, así como Cristo Jesús derramó su corazón delante del Padre, podemos nosotros derramar nuestro corazón, porque el Señor conoce la intención de nuestro corazón. El Señor nos conoce, y lo que le decimos en oración, no pretendamos que lo único que nosotros vamos a permitir al Señor que solo escuche esto que le voy a decir en oración. El Señor conoce nuestro corazón, pero no es lo mismo cuando usted derrama su corazón y lo hace de manera sincera, porque Él nos conoce. Él sabe todo lo que a nosotros, de todo lo que nosotros carecemos y de todas las fortalezas que nosotros tenemos. Pero qué bonito es pedirle algo al Señor y decirle que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque la palabra de Dios es agradable y perfecta. Si saben cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de todas esas cosas, escudriñando la palabra, porque en la palabra está todo lo que nosotros necesitamos. En la palabra de Dios están todos los consejos de vida que nosotros necesitamos. Consejos que nos van a llevar a desarrollar el carácter de Cristo. Están los consejos financieros que nosotros llevamos para modelar el carácter de Cristo, porque muchas veces creemos que la palabra de Dios se limita a los versículos que leemos aquí, y cogemos esa parte de la palabra para nosotros caminar solamente con esa parte de la palabra. Pero es más profundo que eso, porque cuando usted se encuentra en una situación que necesita recordar la palabra, no es probablemente el versículo que leímos hoy, pero sí es uno de los versículos que nos acostumbramos a leer cuando estamos en comunión con el Señor, leyendo y estudiando la palabra de Dios. Por eso sabemos que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. En esa oración Cristo no lo dice así. Él dice que se haga la voluntad y no la mía, pero en otros versículos, en otro que usted puede buscar, sí aprendemos sobre la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Podemos aprender que los pensamientos de Dios son para bien y no para mal, pero eso lo vamos a aprender cuando nosotros agarremos la Biblia y comencemos a estudiarla, a escudriñarla, y ahí vamos a desarrollar un carácter conforme al de Cristo, y vamos a ir dejando esas costumbres aprendidas que laceran nuestro carácter como cristiano, cositas tan sencillas como una leve crítica. Vamos a divertirnos con este chismecito, porque con eso no le hacemos daño a nadie. Sí, hermano, sí. Entonces, vamos a hacer, como dijo una vez un pastor que invitamos a un ayuno hace tiempo, que también son de las cosas que yo guardo en mi corazón. Vamos a hacer de la casa del Espíritu Santo una casa agradable para Él habitar. ¿Y saben cuál es la casa del Espíritu Santo? Es nuestro cuerpo, porque Él habita en nosotros. Y si nosotros estamos en chisme, estamos en enojo, estamos en ira, estamos en crítica, estamos en todas esas cosas que son propias de la carne, le vamos a hacer una casa muy incómoda al Espíritu Santo de Dios. Muy incómoda. Alabado es tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Dice el versículo inicial que leímos al principio: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Hermanos, no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios con la forma en que vivimos. Nosotros estamos aquí ahora reunidos y estamos escuchando una palabra, pero cuando salimos cada uno de nosotros a nuestras casas, a nuestros lugares, a nuestro destino, vamos a seguir viviendo una vida, y va a depender de nosotros cómo nosotros queremos ser una casa agradable para el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. Amén. Entonces, el segundo punto, el primero es la imagen de Cristo. Cristo es nuestra referencia y carácter es imagen. Aparte de todo eso que yo les leí, les dije al principio, recuerden esto que es más sencillo. Carácter es lo que eres. Carácter es imagen. Y carácter, el carácter no es solamente cuando yo estoy parada aquí o estoy con alguien. El carácter
carácter está también cuando yo estoy sola en mi habitación, cuando estás solo en tu habitación, cuando estás solo en tu escritorio frente a tu computadora. Eso es carácter. Cuando estás solo frente a tu computadora, que nadie te está viendo, el Espíritu Santo está ahí contigo. Y Dios, ¿verdad? Está ahí, porque Él vive en ti. Entonces, cuando le hablaba de integridad, la integridad tiene que ver contigo. Es una fidelidad a ti mismo. Es cuando tú no negocias tus valores, aún estando solo frente a tu computadora, frente a una persona, o solito ahí, donde tú puedes tener pensamiento, podemos tener pensamientos de todo tipo. Muchas veces confundimos la integridad con la honestidad, y permítanme decirle que la honestidad es para otros. Tú eres honesto, eso es externo. Tú eres honesto, tú eres una persona seria, una persona que todos te identifican por tu honestidad. Pero cuando se trata de nosotros mismos, que es para nosotros, ser fieles a nosotros mismos, eso se trata de integridad. No es lo mismo, es diferente. Y nosotros estamos llamados a ser íntegros. El segundo punto que les quiero tratar es sobre el carácter, es tener una perspectiva piadosa. Una perspectiva piadosa. Y aquí hay una persona, hay muchas, ¿verdad? Sabemos que nuestra referencia es Cristo, pero también el Señor nos dejó muchos hombres y mujeres en la palabra que nos van a hablar de tantas cosas. Y para hablar de una perspectiva piadosa, vamos a hablar un poquito de José. La perspectiva es la forma en cómo nosotros vemos las cosas. Eso es perspectiva. Cómo tú ves las cosas, y el carácter genera perspectivas. ¿Saben eso? Nuestro carácter genera perspectivas. Y vamos a ver aquí en Génesis capítulo 50, versículos del 20 al 21. Génesis 50, ok, lo vamos a ver aquí. Dice aquí: ustedes, eso es José. Todos saben, me imagino, recuerdan la historia de José. José era un soñador. Cuando habló de sus sueños, sus hermanos se pusieron celosos con José, y ya sabemos que ellos intentaban deshacerse de José, lo echaron finalmente en una cisterna y luego fue vendido al pueblo de Egipto. Entonces, cuando José pasa todos sus procesos en Egipto y llega el Señor a restablecer a José en una posición de autoridad como segundo en el pueblo de Egipto, sucede que vienen y acontecen todos unos eventos que ya el Señor le había revelado a José a través de los sueños de Faraón, y él comienza a administrar toda esa nación. Para esa época, esos 7 años que el Señor le reveló a José, iban a ser años de una gran hambruna en todo el mundo. Entonces, sus hermanos se reencuentran con José en ese proceso. Sabemos que José los restaura, José los perdona, pero miren qué interesante esta parte que les quiero resaltar de José. Cuando muere Jacob, que es Israel, cuando él muere, sus hermanos, la perspectiva que ellos tuvieron fue una perspectiva muy diferente a la de José, porque la perspectiva, lo que ellos vieron fue: ya se murió el viejo, ya nos va a acabar José. José se va a vengar de nosotros. Les estoy parafraseando, porque si leen en los versículos arriba, les exhorto que lean la historia de José. Van a darse cuenta de que ellos actuaron en miedo. La perspectiva que ellos estaban viendo era una perspectiva muy negativa. Y miren la perspectiva de José: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Qué perspectiva más hermosa. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Si tienes el 21, por favor, sorry. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó.
Porque José tenía una perspectiva que iba más allá. José no se quedó en el momento en que sus hermanos lo tiraron en esa cisterna y luego fue vendido como esclavo a Egipto. Si él se queda allá atrás, él no llega donde él estaba, porque la perspectiva de José era una perspectiva que iba más allá. Su relación con Dios generaba perspectiva y generaba una perspectiva tan amplia que miren lo que él les dice a sus hermanos. Sus hermanos tenían una perspectiva tan limitada que cuando estuvieron ahí, que Israel estaba vivo, que tuvieron todo ese tiempo de bonanza viviendo en Egipto, en el lugar que destinó José que iba a ser para su familia, ellos estaban bien con eso, pero tan pronto muere su padre, miren cómo ellos se recogen en temor y miren lo que le dice José: no tengan miedo. Pero ellos vinieron a decirle: no, porque el papá dijo esto y esto, o sea, como para querer involucrar o persuadir a José que por lo que había dicho su papá, él tenía que mantener su promesa de estar bien. Pero él le dijo: no tengan miedo. Porque es que José, todo lo que fue para amar, él vio el propósito que había en todo lo que había acontecido a raíz de lo que pasó cuando sus hermanos lo sacaron del juego, según ellos. Porque para preservación de mucha vida, permitió Dios que todo eso pasara. Entonces nuestra perspectiva debe ser una perspectiva amplia. No nos podemos quedar con una perspectiva limitada, porque vamos a llegar tan lejos como queramos según la perspectiva que esté generando nuestro carácter. Amén. Nuestro carácter es lo que hace que nosotros podamos avanzar positiva o negativamente. Entonces el carácter de José generó una perspectiva piadosa. Ustedes saben lo que significa la palabra piedad. La palabra piedad es tener un corazón inclinado a Dios, tener un corazón tan inclinado a Dios que nada ni nadie nos haga perder la perspectiva de quién es Él en nuestras vidas, aun cuando tenemos situaciones tan difíciles que entendamos que vamos a morir en el intento. José nunca pensó de esa manera, y en el tiempo que estuvo en esclavitud, el Señor siempre lo fue llevando de gloria en gloria, y todo lo malo que le pasó, el Señor lo convirtió para bien. No importa lo que hizo la esposa de Potifar, él no cedió ante sus pretensiones. Muchas veces nosotros cedemos ante pretensiones para estar bien con alguien. Señores, hasta volarse una fila habla de nuestro carácter. Hasta volarse una fila, porque conocemos el que está en autoridad. Voy a deshacerme de esta fila. Son muchas las personas que están haciendo un sacrificio en la fila. Eso habla de nuestro carácter. Por eso es que nuestro carácter debe de ser cultivado según la referencia de Cristo Jesús, manteniendo integridad en nuestros corazones. Amén. Entonces, la tercera parte que les quiero traer es reflexionar en lugar de reaccionar. Muchas veces, yo me incluyo, señores, porque acuérdense que Pablo dice: no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo al blanco. Nosotros no hemos alcanzado todavía nada. Nosotros estamos en proceso. Y el apóstol Pablo, que conocemos, ¿verdad?, todo lo que el apóstol Pablo aportó a la iglesia. Él dijo: yo no pretendo haberlo alcanzado, pero él proseguía al blanco, a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces, nosotros estamos aprendiendo, estamos en proceso, y por eso el Señor trae palabra y trae mensaje a su casa. Entonces, cuando hablamos de reflexionar en vez de reaccionar, es porque muchas veces nos encontramos reaccionando ante las circunstancias. Reaccionamos con impulso, y luego que nos damos cuenta de lo que hicimos, que decimos: si pudiera retroceder el tiempo, no lo hubiese hecho como lo hice, porque lo hice reaccionando en vez de reflexionar en mi respuesta. Y para esto yo quiero ponerles el ejemplo de Daniel. En Daniel 6,
y vamos a parafrasearlo, anoten la cita, Daniel 6, habla de un edicto. Saben que Daniel era uno de los cautivos que quedaban en el reinado ahí en Babilonia. Y o sea, cuando el pueblo judío fue tomado cautivo, Daniel era parte de esos cautivos. Y Daniel, de una así más o menos algo parecido, no exactamente igual de lo que pasó con José, el Señor puso en gracia a Daniel con el rey. Cuando leemos esa historia de esos reyes, parece que esos reyes tenían tantos consejeros, tantos ministros, tantos administradores que hacían cosas porque iba un consejo, lo intimidaban y lo hacían hacer cosas. Porque leyendo vemos que rápido, cuando los otros administradores y todos los que estaban en autoridad que querían hacerle mal a Daniel se juntaron con el rey. Obviamente Daniel no estaba ahí, pero lo hicieron firmar un edicto conforme a la ley de Media y de Persia, que era irrevocable ese edicto. Y ese edicto era, se lo voy a parafrasear, que todo aquel que en un lapso de tiempo, ahí lo dice en el versículo, creo que eran 40 días, lo podemos buscar, adorase a otro Dios o a otra, 30, o a otro Dios que no fuese el rey, fuera tirado a la fosa de los leones. Cuando Daniel se enteró, óiganme, Daniel estaba dentro de los 3 principales, o sea, estaba por encima de todos esos que fueron a aconsejarle al rey sobre el edicto, pero el rey no se detuvo tal vez a pensar, mira Daniel, que el que yo tengo aquí en más, déjame consultarlo con Daniel. No, él firmó el edicto y le puso el sello del rey. ¿Qué hizo Daniel? Daniel no reaccionó, él no fue a hacerle rabieta al rey. Pero rey, si yo estoy en autoridad, ¿por qué tú firmaste ese edicto? No, Daniel supo lo del edicto. ¿Y qué hizo Daniel? Daniel se fue como se iba todos los días, 3 veces al día, a orar a su Dios con las ventanas abiertas. Eso también habla de integridad, porque a Daniel nadie lo estaba viendo. Él estaba en su habitación solo con Dios. Y él no fue a reaccionar ante la situación tan fuerte. Óiganme, fue un edicto criminal. O sea, lanzar a una persona que en ese lapso de tiempo no adorase a nadie más que no fuese el rey. Y los reyes eran vanidosos porque le gustó y lo firmó el edicto. Luego el rey, cuando firma el edicto y es confrontado por sus consejeros de que no se podía revocar, porque él estaba buscando una ocasión cuando se dio cuenta de lo que firmó, de revocar el edicto, pero ellos mismos lo confrontaron y le dijeron, es conforme a las leyes de Media y de Persia y ese edicto es irrevocable. Entonces todas las gestiones que hizo el rey para salvar a Daniel fueron infructuosas. Y lo último que le dijo él, que a ese Dios que tú le oras, Él te salve de la boca de los leones, Él te salve de los leones. Y así pasó. Daniel no reaccionó, él continuó haciendo lo que él hacía en su vida de manera íntegra, orando. No lo atemorizó ese edicto. Él no reaccionó con la autoridad que él tenía para tal vez reaccionar. Él meditó y siguió haciendo lo que hacía. Entonces, yo les exhorto que antes de ustedes reaccionar ante una situación, reflexionen las consecuencias de esa reacción, porque muchas veces cuando reaccionamos sin pensarlo, complicamos las cosas un poco más. Así que Daniel fue salvado de la boca de los leones y ustedes saben que salió victorioso porque Daniel no negoció su carácter. Daniel no negoció su carácter, no negoció su imagen, su perspectiva de la vida. ¿Quién era él en Dios? El cuarto es alimentar nuestra fe. Tenemos que alimentar nuestra fe. Si venimos y tomamos un sorbo hoy en la mañana, es un sorbo, hermanos. Si no seguimos alimentando nuestra fe ahí afuera, donde ya estamos en la vida del mundo, entonces nos van a faltar herramientas, porque nuestra fe se alimenta cada día de nuestras vidas.
cada instante podemos ser intencionales en aumentar nuestra fe. Abraham, lo pueden leer en Génesis capítulo 26, lo pueden leer completo. Abraham es conocido como el padre de la fe. Abraham fue un hombre que tuvo grietas en su carácter, pero fue intencional en agradarle a Dios a través de su fe. Él no le negó al Señor su hijo, su único, cuando el Señor se lo pidió en sacrificio. Pero cómo él alimentaba su fe, cómo él fue capaz de llevar a su hijo a ese lugar donde lo iba a sacrificar con sus propias manos. Que el niño le preguntó, pero tenemos todo, ¿dónde está el cordero? Y él le dijo, Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá de cordero. Él alimentaba su fe porque él sabía en el Dios al que él le había creído. Entonces nosotros sabemos al Dios en el cual hemos creído, lo conocemos, alimentamos nuestra fe, le ponemos nuestros proyectos en sus manos, tratamos de que nuestro carácter crezca conforme a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. No vamos a salir de aquí del tamaño de Cristo, si no yo les estuviese hablando una gran mentira. Pero podemos salir con la decisión de creer lo que Él dice de nosotros. Él nos compró con un precio costoso, un precio de sangre. Le costó mucho la cruz, pero Él lo hizo con gozo y con obediencia a Dios. Entonces, esa estatura del varón perfecto la vamos a lograr cuando estemos en su presencia. Pero mientras estemos aquí, podemos trabajar en eso, amados hermanos. Podemos trabajar en la ira, en el enojo, en lo que hacemos en lo oculto de nuestras vidas cuando estamos solos, que nadie nos ve. Podemos trabajar y ejercitar nuestra fe, nuestra imagen, nuestro carácter, porque Dios nos ve. Él nos ve. Y no te lo digo para que te asustes, te lo estoy diciendo para que sepas que no estás solo, que no estás sola, que Dios es el que pone en ti, pone en mí el querer como el hacer. Amén. Y la última, y voy a ser bien breve, es permitirle a la adversidad que te ayude a descubrir quién eres en realidad. En la adversidad nosotros hacemos muchos descubrimientos de quiénes somos nosotros. A veces hacemos cosas que no sabemos que éramos capaces de hacer. Y permitirle a la adversidad, darle ese permiso que nos ayude a encontrar qué hay en nosotros que ni siquiera nosotros conocemos, es viéndolo desde la perspectiva correcta. No es tomando venganza, no es dañando a quien me dañó, es buscando el propósito de Dios en esa adversidad que estamos pasando. Porque Dios tiene propósito en todo. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros le pertenecemos a Dios. Y cuando llega la adversidad a nuestras vidas, hay un propósito en esa adversidad. Y nosotros no lo vamos a ver inmediatamente. Lo vamos a ver luego. Por eso tenemos que permitirle a la adversidad que nos ayude a descubrir quiénes somos en realidad. Dios siempre va a estar ahí. Dios estuvo con Jesús cuando fue tentado. Estuvo con Jesús en el Getsemaní. Estuvo con Jesús cuando todos lo confrontaban y decían tantas cosas de Él. Estuvo con Jesús cuando todos sus amigos, sus discípulos, en los cuales Él se invirtió, le dieron la espalda. Dios estuvo ahí sustentándolo y dándole fuerzas. Si no, ¿por qué le dijo al Señor en Getsemaní, si es posible, cuando sus gotas eran como, su sudor eran como gotas de sangre, si es posible, Padre, pasa de mí esta copa? Pero Dios estaba ahí con él y Dios lo fortaleció. Y el último, que es este de la adversidad, nos habla y me lleva a la historia de Esther y de Mardoqueo. Cuando
ese fue otro rey que caramba, que cuando estaba estudiando todo esto vi que estos reyes eran muy ligeros para firmar edictos y firmar leyes. Fueron también a decirle que había un pueblo por ahí que firmara un edicto de que iban a exterminar a ese pueblo, porque caramba, lo firmó de una vez. Pero Dios tiene un propósito y sabe por qué permite las cosas. Entonces Mardoqueo le mandó un mensaje a Esther. Se los estoy resumiendo. Y Esther decía que nadie podía presentarse frente al rey si él no lo llamaba. ¿Y saben lo que le dijo Mardoqueo? No se sabe si para este tiempo llegaste a ser reina. Y si tú no lo haces, respiro enviará el Señor de otro lado. Míralo acá. Dice, si te quedas callada en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de algún otro lado. Pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para este momento? Mardoqueo tenía una perspectiva amplia. Él no se limitó a que Esther, su pariente, era la reina. Él dijo que alivio y respiro, liberación para los judíos surgirían de otro lado, no solamente porque ella era la reina. Y eso la confrontó a ella y tomó una decisión. Entonces Esther no se quedó ahí. Entonces ahí te quiero decir, si Esther hubiese tomado la decisión de terminar la conversación ahí mismo, el Señor lo iba a hacer como Mardoqueo dijo, pero ella dijo no. Ve y dile al pueblo que ayunen conmigo y yo también voy a ayunar con mis doncellas y todos vamos a hacer ayuno. Dijo, ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, entraré a ver al rey. Y si tengo que morir, que muera. Sí, ella tomó una decisión radical. Si tengo que morir, que muera. ¿Quiénes de nosotros toma decisiones tan fuertes como esa? Se le aprieta el corazón a uno cuando uno tiene que tomar, porque no necesariamente vamos a tener una situación que mañana tengamos que decir si tengo que morir, que muera. Pero y si tengo que perder el trabajo, que lo pierda. Y si este muchacho me va a hablar fuerte porque yo le estoy diciendo lo que tiene que hacer, bueno, pues que lo haga, porque yo voy a manejar la situación en el nombre de Jesús. Hay situaciones que son pequeñitas. En la casa creamos un ambiente de familia donde hay reglas y límites. Yo como madre, a mí me dice todo el mundo que yo soy muy suave, que yo no me veo así, porque en mi casa hay límites y hay reglas que se tienen que respetar y a mí no me pueden hablar mal en la casa. Y si uno de mis hijos me habla de manera irrespetuosa, también sabe cómo ir a pedir perdón, cómo ir a arrepentirse de lo que hizo, porque a todos se nos mete en nuestros canales de fuera. Pero usted cría a sus hijos y le pone valores dentro, le va dando valores, y eso va a hacer que sus hijos la honren, lo honren a ustedes como padres, lo que son padres. Pero tienen que poner límites y reglas en sus casas. Entonces, les voy a dejar ya con esta última parte. Y si tengo que morir, que muera. La historia terminó con un final espectacular. Esther llegó y el rey le extendió el cetro. Pero ¿saben qué? Eso fue por la decisión que ella tomó de tener un carácter, ¿verdad?, firme, de tener un carácter que no se conforma a la circunstancia y de saber que si ella hacía lo correcto, iba a ocurrir lo correcto. Amén. Entonces, en esta mañana, amados hermanos, si este mensaje ha llegado a tu corazón, tú lo has recibido, tú has encontrado alguna esencia, yo quiero que te pongas de pie y vamos a orar. Vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a decirle al Señor que le entregamos todo lo que nosotros aún no le hemos entregado a Él, para que Él pueda ayudarnos a rendirlo
porque por nuestras fuerzas no lo vamos a rendir nunca.